Bien, bien, todo bien. Bueno, vamos a, Mm, vamos a organizarnos un poquitito y a ver un poco el, cómo vamos a organizarnos. En primer lugar, eh, vamos a ver en cuanto a los encuentros. Vos fíjate que los encuentros que tienen ustedes en esta sí, materia no hay tantos, porque es una materia netamente práctica, salvo que tiene teoría para aplicar a la práctica, pero digamos es una materia medianamente autodidacta, no es como otras materias como práctica de la traducción o cualquier otra práctica, donde sí o sí es necesario estos encuentros sincrónicos, sobre todo porque son contenidos que uno no maneja, que no es profesional en los campos, ¿sí? Entonces sí, sirven para sacar dudas y demás. Lo que yo he tratado de sí. distribuir en cuanto a los encuentros es este que vamos a tener preparcial y después algunos otros que es donde más faltase, sobre todo para el manejo de las herramientas tecnológicas, ¿sí? Que Sí, si bien en la era de la tecnología uno puede estar más o menos vinculado digamos, con las herramientas, pero a veces es necesario porque incluso vamos a ir manejando varias herramientas dentro de la materia. No sé si vos viste o chusmeaste el programa o el video de presentación, sí, entonces vamos a trabajar desde que nos encontramos con el encargo, que es esta primera unidad, donde nosotros nos encontramos con el encargo, vemos qué tipo de texto es, de género textual, cómo traducirlo, cómo reconozco el tipo de texto, cómo reconozco el género, cuál es mi destinatario, cuál es el emisor y trabajar la traducción desde ese lado. ¿Sí? Dentro de los parámetros eh, que se ajustan a la traducción, tenemos, entre otros, la teoría del funcionalismo, que es la que está actualmente en vigencia, que es la teoría de Venuti, la teoría del Scopus, ¿sí? sí, Donde justamente que trasladamos desde la práctica a la teoría, por ejemplo, si lo llevo a un caso práctico para que se pueda entender, nosotros veíamos que, por ejemplo, cuando yo traduzco un texto de medicina, no es lo mismo traducirlo cuando el destinatario es un grupo médico, donde el texto es más, estamos dentro de los géneros profesionales, dentro de los géneros de sí. investigación, que cuando yo lo traslado a mi cliente. Entonces, la función del lenguaje va a ser distinta, ¿sí? Si bien puede ser informativa en ambos, pero yo tengo que abordarlo desde la función que va a cumplir ese texto. Y eso es lo que nosotros estamos viendo o los nuevos conceptos que vamos viendo en la primera parte. Más allá de que algunos contenidos, como por ejemplo los tipos de producción directa o inversa, eso lo venimos ya viendo desde el inicio, los tipos de traducción, si es traducción técnica, científica, literaria, comercial o lo que sea también, y acá aparece un concepto que es las diferencias entre traducción y traducción e interpretación. ¿Sí? Sí, Porque dicen algunos, venime a interpretar esta charla que vos sabés inglés. No, y son dos cosas otra cosa. totalmente diferentes. ¿Sí? La traducción es mayormente papel. En cuanto a lo que es interpretación, es oral, y ahí tenemos Sí, es traducción a la simultánea. vista, la traducción a la vista que se hace por medio de simbolitos, donde yo voy reconociendo y para no escribir tanto, viste como hacen los taquígrafos que van poniendo letras Sí, o dibujos o imágenes y demás. Bueno, ahí hay algunos símbolos que son arbitrarios y otros símbolos que son o que son preestablecidos por convenciones, ¿sí? Pero no vamos a entrar en ese terreno porque sería entrar en la carrera de interpretación
y no es el caso. Nosotros para ser intérprete tenemos que hacer por separado la carrera de interpretación, que es presencial y en Argentina no se dicta en muchos lugares, se dicta, sé que la Universidad de Córdoba es una, y me parece que a partir de este año en la Universidad de Mendoza. No lo sé, pero en Ah, Córdoba pero nosotros tenemos un profesor que no sé si usted lo conoce, David sí, David eh, Apes. Apes, Es, sí. es intérprete. Yo Ajá. creo que es de Buenos Aires. Va, en realidad nunca le pregunté. Y no sé si estudió en Argentina, también puede que no haya estudiado en Argentina. Mm, Pero sí, igual a mí me interesa más escrito. sí, yo, en el caso mío, por ejemplo, yo hice el interpretariado en la Facultad de Córdoba y me dedico solamente a lo que es traducción simultánea y es justa, traducción simultánea, digo, traducción consecutiva solamente para los casos legales. Yo me dedico en ese sentido solamente a lo legal. ¿Sí? De hecho que tengo vínculo con el registro civil, entonces cuando hay casamientos o cuando vos tenés que inscribir a tu hijo en la escuela y demás y tenés que hacer los trámites y no manejas la lengua, Claro, entonces hago de vínculo en ese sentido. Porque vos, es como la traducción, vos te especializás y trabajás dentro de un campo. Sí, en la interpretación yo lo puedo manejar consecutiva, simultánea, traducción a la vista, sí, obvio. no podés abarcar todo. Así que bueno, es en ese sentido y es una carrera presencial. ¿Qué otra cosita? Yo tengo una pregunta Sí, que en realidad no tiene que ver con... Bueno, yo estuve bastante mal este tiempo de enfermedad. Recién esta semana pude volver a trabajar. Me pasó que yo hice creo que el primer cuestionario, estaba haciendo ya estaba a punto de mandar el primer TP escrito, que es sí. el de el de los cabritos. Ajá, el cuento, la traducción literaria. Sí, Sí, que en realidad, o sea, mi pregunta viene a eso. No recuerdo bien cómo era el nombre. Ahí en mi decisión puede ser, no sé, elegir un nombre de los cabritos, porque yo vi que era esperemos un un segundito que me están tocando sí. aquí. Esperemos un segundito. Ahí está. Sí, estaba esperando un paquete, pero ya lo tengo. Ah, bien. Bien, Era lo un que es... cuento nórdico y no sabía si usar como quizás esa cultura como para encontrar un nombre, porque tampoco era un juego de palabras con el nombre. Bien, También había otras alternativas que quizás no elegían ponerle el nombre al texto, por ejemplo. bien, bien. Cuando vos trabajas, a ver, hay dos cosas que uno tiene que distinguir. Cuando uno trabaja con traducción técnico-científica, y la traducción técnico-científica no puedo ser ni creativo ni original, porque hay terminología que es Sí, específica en un campo que no la puedo cambiar, y hay cuestiones que son de base, que es el contenido y el conocimiento técnico, no lo puedo, no, son ciencias duras. En el campo de la traducción literaria existe como la traducción de los eslóganes, ¿sí? O de los videojuegos, que vos lo viste en práctica de la traducción uno. Viste que sí, vos, por ejemplo, yo puedo traducir un diálogo o acortar por el tema de cuestiones de fotograma y de la pantalla. Puedo acortar, modificar los nombres, jugar con los nombres de las armas, de los personajes y demás. En sí, la traducción literaria también puedo hacer exactamente lo mismo. Porque uno, si bien, no sé, supongamos me voy a un cuento similar. Por ejemplo, yo agarro el cuento de Blancanieves y los siete enanitos, ¿sí? Está traducido a un montón de idiomas, a un montón de lenguas, y cada lengua adapta el nombre de los personajes, adapta la situación lingüística de acuerdo claro. con su propia lengua. Y dentro de una misma cultura, ¿sí? Podés encontrarte con
dos o tres traducciones de la misma novela y a lo mejor tienen nombres cambiados. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo no me acuerdo, no hace mucho he leído una novela de ¿cómo es este escritor que está traducida al castellano? De la novela It, ¿cómo es? De Stephen Stephen King. King. Bueno, y uno agarra, yo por ejemplo, la vez pasada que estuve en un curso en Buenos Aires, me compré el libro traducido, un desastre porque tiene muchos modismos españoles que no se condicen con nuestra lengua. A lo mejor para ellos sí, pero hay cosas que chocan al oído y que debería ser para todos, independientemente del universo, debería ser lenguaje neutro, para que vos lo entiendas desde Argentina, el que está en Chile, el que está en España mismo o el que está en cualquier parte del mundo. Pero un desastre. Ah, Entonces, debería ser así. No debería exacto. ser permeable a los modismos de cada Tal cual, dialecto y dialecto. exacto, al menos que te digan lo contrario, que te digan que la traducción va a ser, hablando de encargos de traducción, ¿no? Que es un tema que venimos Sí. hablando con más detalle, venimos hablando desde otras materias, pero con más detalles en inserción. Cuando a mí me mandan un encargo, generalmente me dicen el destinatario. Si no lo consulto. Si no me lo dicen, bueno, uso el lenguaje neutro porque es el lenguaje que que permite vender la obra e interpretarla por Claro. distintas personas o distintos lectores. Ahora, si me dicen que tal obra va a ser vendida o colgada en línea para lectores de Argentina, ¿sí? Entonces ahí sí Sí. tendría que utilizar vocabulario que tenga que ver con nuestro español rioplatense. Tampoco irse de mambo en estructuras, ¿sí? Porque Pero también pesa en el significado, ¿no? Si es algo. tal cual, el significado no lo podés modificar. Pero, por ejemplo, supongamos que haya un lugar totalmente, no sé, qué sé yo, totalmente diferente para el público argentino. Ponele que en la obra se mencione, no sé, no sé, un programa de radio o un programa de televisión que es propio de la cultura anglosajona, pero que no se transmite en la Argentina, ¿sí? Que nadie lo Como conoce en Doctor Phil. Latinoamérica. Sí. Entonces, bueno, si es un programa de chisme, lo puedo traducir, no sé, eh, Bendita Orlando. TV o Sí. ¿sí? De ese forma. Si es un programa, no sé, de canto, lo puedo traducir como es mi sueño o la voz. ¿M? De ese tipo se trata cuando vos traducís para una cultura donde sabes que tenés que adaptar culturalmente los nombres porque si no, no te lo van a entender. ¿Sí? Ok. Pero mi pregunta en realidad es, Y ahí hay, voy. Y en sí, cuanto a lo que vos estás planteando que esto creo que era una fábula, si no me equivoco, era sí, una fábula, bueno, lo que podés jugar es con los nombres de los personajes, ¿sí? Y crearlos vos mismos, ¿sí? Yo generalmente a veces cuando me daban a traducir hablando de traducción literaria, un texto, yo por lo general, por ejemplo, supongamos, pienso en las novelas de Oscar Wilde, que están todas traducidas. Entonces, ¿qué hacía yo? Trataba de no fijarme nunca en la traducción que le habían dado a los personajes, a la novela. Trataba de leer porque a medida que vos vayas avanzando en el texto, te vas a dar cuenta, tal personaje es gordito, es medio chanta, este es inteligente. claro. Y entonces a veces hay un juego de palabras de relación del nombre del personaje con el nombre del libro o con el nombre del personaje y las características que lo describen. Sí. Entonces ahí podés jugar vos un poquito con Hay, creatividad y originalidad. hay una película que se llama Monster House,
que Sí. es de dibujito, y hay uno gordito que es como el segundo personaje que se llama Chowder, tipo Ajá. sopa crema, porque es como gordito. Y, y creo que en español quedó ese nombre. Sí, O sea, puede ser. no se llama guiso o sopa Sí, o sí. no sé. En realidad, cuando uno le dan para traducir, volviendo a los videojuegos, por más que no te gusten los nombres, si vos ingresas en el proyecto de traducción, pues no vas a traducir un capítulo, te van a dar a traducir una obra completa. Entonces, suponete que estás traduciendo, que venimos de una trilogía y a vos te tocó de casualidad la segunda novela o la tercera novela de la Sí, trilogía, donde los nombres ya fueron creados por otra persona y aceptados por el cliente. Entonces, por más que no te guste, lo tenés que dejar. Y a veces en claro. las series de películas o de dibujos animados y demás, generalmente dejan los mismos nombres que ya fueron sugeridos o aceptados por el cliente. Por más que como traductor no nos guste, la última palabra Sí, la tiene el bien. cliente. Pero cuando yo traduzco y pongo esos nombres, tengo que saber por qué los pongo y tomar una decisión frente, por, por supuesto, hablando si parto de cero en la traducción, ¿no? Si viene Sí, ya con una traducción prehecha y me tengo que adaptar a los nombres, como decían estos chicos cuando los entrevistaron en los videojuegos. Y no nos gustaron los nombres de las armas o los nombres de los lugares, pero nos agarró en la mitad del proyecto y tuvimos que aceptar los nombres. Entonces sí, en literaria pasa lo mismo y los videojuegos, al traducir videojuegos, al ser creativo y al ser eh, original, no es otra cosa que un estilo de traducción literaria, entre comillas, si se quiere, técnico-literaria. Si consideramos el andamiaje digamos, de todo lo que implica el joystick, el manejo de las instrucciones y demás, puede ser técnico. Pero en el caso de los personajes, los nombres, cómo se mueven, cómo actúan las acciones, es básicamente literario, ¿no? Es un híbrido. Así que claro. sentirte cómoda en trabajar en la Inventarle, o sea, bueno, originalidad. teniendo en cuenta qué significa ese nombre en la... Exactamente, o las características, o si hay alguna relación del nombre con el espacio físico. ¿M? Sí, Por supuesto bien, que a veces uno con 20 renglones, con 400 palabras, no puede decidir, no puede tomar una decisión, pues bueno, sabes cómo viene descrito después. sí, Hay que leerse toda la novela como para saber cómo traducir. Y me viene a la memoria cuando uno lee, por ejemplo, la traducción de Animal Farm de George Orwell, sí, eh, que, que en castellano es Rebelión en la Granja, y bueno, los animales, sobre todo los chanchitos que tienen distintos nombres y demás, salvo el Napoleon, que es Napoleón en todos los, porque es una palabra transparente, claro, ¿sí? Pero los otros también van cambiando y van modificándose a lo largo de la historia de la novela, y hay una novela que tiene un nombre y hay otra novela que le puso otro, ¿sí? Total, claro. George Igual, ya está bajo tierra, así que no va a discutir nada. claro, en las fábulas como que generalmente hay como una enseñanza, ¿no? Sí, una Y moraleja. también una moraleja, eso era. Em, Digo, también si te fijas, o sea, si lo lees y entendés que tampoco es muy difícil porque generalmente es para niños, también puedes jugar con eso para crear los nombres. Espérate un segundito, voy a cerrar la ventana, porque es que ahora pasan autos por todos lados y retumbo. Sí, cuando vos traducís literarias, por ejemplo, una fábula, ¿sí? Vos tenés el título, tenés la introducción, el cuerpo y el desenlace. Y el desenlace generalmente termina vinculándose con la
o la historia en general termina vinculándose con la moraleja, que es una especie de enseñanza, como vos bien dijiste. Sí, Sí, en todo el texto literario vos podés jugar con la creatividad y la originalidad, ¿sí? En el sentido de que vos podés darle este sentido de creatividad a todo el texto porque el texto mismo te lo permite, ¿sí? A veces, claro. dentro del género literario, no es lo mismo traducir una fábula donde tenés más elasticidad para traducir que traducir, no sé, Una novela exacto, por tipo ejemplo, clásica, sí. una novela clásica o no tan clásica, pero es más rígida porque va por capítulo. En cada capítulo a lo mejor se suma un personaje y no sé, se muere alguno o, ¿viste? Entonces Claro. mucho no puedo jugar porque es más una secuencia de acciones que van sucediendo en el tiempo. En cambio, en la fábula, ahí se puede jugar. Incluso también puedes jugar mucho en la creatividad de una poesía, cuando uno traduce poesía, que es lo más difícil que puede existir en No, la no, para traducción mí es literaria. lo más difícil por lejos. La traducción, exacto. Hay dos cosas que son difíciles en traducción literaria, que no sé si lo ven con Alec en práctica de la traducción 2, pero hay dos cosas, la poesía y el cómic. ¿Por qué? Porque la poesía vos tenés que respetar en cierto modo la rima que tiene, no digo la métrica, porque a veces la métrica no encaja en lo que es el inglés, porque nosotros en Sí. castellano escribimos más palabras pero por supuesto tampoco me puedo pasar de mambo y al tratar de acortar y al darle sentido a esa estrofa jugar con las rimas es complejo, es medio No, complejo es en muy ese difícil. sentido. Es más, lo vimos en Teoría de la Traducción 2, era Ajá, la última unidad y es como el desafío más grande de la traducción y es esto de como que te genere la misma imagen, tal eh, cual, tal que es lo cual. más difícil, Sí, lo más tal difícil. cual, exactamente, tal cual. Lo mismo cuando traducís los cómics. Los cómics es como un videojuego, pero en imágenes y texto. Entonces, yo tengo que hacer lo mismo que en el videojuego, tratar de que todo ese chorizo de palabras que tengo en el inglés, que Entre en ese espacio que ya entre está en ese definido. espacio que vos tenés. Y nos va a pasar, voy a adelantarme un poquito en inserción, cuando trabajemos con la parte de subtitulados, que es un poco parecido al subtitulado en videojuegos, nada más que Sí. en el subtitulado de los trailers, de las películas, de las publicidades y demás, como traductor yo puedo trabajar sobre el software y sobre la película, trabajando con dos software. ¿Sí? Por un lado, trabajando en el subtitulado y por otro lado, Sí. después insertando ese título en la publicidad. Por supuesto, con una X cantidad de caracteres, de caja, vamos a ver los planos, ¿sí? El plano americano, ¿sí? Distintos planos Ok. que tienen o que se relacionan con los subtítulos. Vamos a trabajar también el subtitulado para sordomudos, ¿sí? Como que es la nueva inclusión de Netflix. Con todo eso vamos a trabajar. Mm, Y para lo no lo cual vi eso. ¿Y cómo funciona eso? Ah, ¿cómo funciona? ¿Viste cuando vos, por ejemplo, le tenés que traducir a ver, cuando, por ejemplo, nosotros porque escuchamos todos los sonidos, pero cuando en la pantalla, no, vos estás viendo una, no sé, se me viene ahora, que lo tradujo, que le tocó, por ejemplo, a la Gaby, me estoy acordando de la Gaby, yo le había dado un trabajo a la Gaby de la National Geographic. La National Geographic era un trabajo de investigación, un videíto cortito, pues tampoco les voy a dar 80 horas de Sí. grabación, pero como para saber cómo subtitular. Eh, Le había tocado una investigación de los loros que llegaban a una montaña en Nepal
donde se alimentaban de la piedra caliza y modificaban el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? El ruido de los loros y el ruido del agua que cae o que se mueve a lo lejos, que el sordo mudo no lo escucha y vos se lo tenés que reflejar de alguna manera. Entonces, hay un programita que te permite incorporar, no sé, el loro o graznido de loro, Ah, que lo agua ponen entre que lo corchetes. pone entre Es el corchetes. cuando pones los subtítulos. ¿Qué es el? Exactamente, exactamente. Eso se llama closed caption, ¿sí? Ah, ok. Closed caption y lo vas a ver en Netflix con CC. Eso closed Sí, caption es justamente el subtitulado para sordomudos. ¿Por qué closed caption? Porque va entre corchetes. Si no es open caption, que es el ¿qué es subtítulo lo que se está abierto hablando? para Claro. el resto de las personas. ¿Sí? Bien, Eso lo vamos a perfecto. ir viendo nosotros y ya te voy a ir indicando con qué, para que vos puedas conseguirlo, descargarlo y demás. Yo te voy a brindar algunos enlaces y demás. Ok. ¿Eh? Yo Eh, tengo, me acuerdo que no sé si la primera vez que cursé práctica uno o en qué momento fue que yo me bajé, no sé si MemoQ o Trados o no sé cómo pero se eso llama. lo bajaste. Igualmente nunca entré, así que Bien, seguramente no tengo licencia, no tengo nada. bien, bien. Claro, lo que pasa es que lo has escuchado porque en práctica de la traducción uno lo anticipé en la unidad de informática, ¿sí? Sí, Como eso parte de era. las Quedó tecnologías como que me lo bajé. y que Sí. lo vamos a usar acá. Acá vamos a utilizar, ahora, em, vamos a utilizar, entre los software vamos a utilizar lo que es Trados. Y dentro de Trados vamos a usar el Glossary Converter. ¿Te acordás que yo les había dicho en práctica de la traducción uno que te dije, ármense las grillas terminológicas para poder Sí, que me la salir estoy del armando. paso frente a traducciones y te ahorra un montón de tiempo en lo terminológico? Bueno, con esas Sí. grillas terminológicas, como las que tienen ustedes ahora, o similar, por eso les decía, quienes cursaron inserción y tienen el TRADOS o MemoQ, pueden usar esa grilla directamente para trabajar en la herramienta. El que no la tiene Claro. usa la grilla en Excel, ¿no? Pero vamos a trabajar con trados y dentro de trados vamos a trabajar con los paquetes de retorno cuando vos recibís todo un paquete, todo empaquetado en uno solo que el cliente directo agencia te manda bibliografía, guía de estilo, el documento fuente, material adicional, etcétera, etcétera, pero en lugar de mandarte 20 archivos separados, te manda todo uno solo, que es el paquete de trabajo, y después vos cuando lo devolves tenés que generar el paquete de retorno. ¿Sí? Vamos a trabajar también con la conversión de las grillas terminológicas en Excel, ¿sí? Y con eso vamos Eso a se ir. exporta directamente, ponerle al programa. Exactamente. Por eso yo me tomé el trabajo ahora lo hice, pero el trabajo que ustedes les pedí en práctica de la traducción uno para facilitar lo terminológico es justamente a medida que ustedes van agregando terminología y equivalente, vayan ordenándolos alfabéticamente, ¿sí? Incluso si le agregaron la tercera columna con el concepto, marcan las tres para que se les corra todo al mismo tiempo. Claro. ¿Sabes cómo hacerlo? Desde Excel a la... Sí, creo que sí. Ah, Sí, sí, sí. sí, porque Ordenar vas alfabéticamente. ahí y dice ordenar de la A a la Z y ahí lo ordena. Bien, en cambio, por eso yo ahora en teoría de la traducción 3 con la ficha técnica, con el texto que les abrí esta semana sobre los lubricantes de la empresa esta,
Dow me parece que era, ¿no? Dow, D-O-W. Les puse ese listado, que es un glosario validado, que es el que vas a recibir del cliente, si es que lo recibís. Por ejemplo, yo ahora firmé un convenio con Estados Unidos, estamos trabajando un grupo con el nuevo Vademecum para Estados Unidos, Vademecum en medicina, ¿no? Y Sí, tenemos que armar memorias de traducción desde cero, porque no hay nada, glosario desde cero, porque no hay nada. Si no hay, te vas a tener que ir armándote tu glosario, o si ya lo tenés armado con tiempo y te va a facilitar eso, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando yo lo cargo a esa grilla terminológica a Excel, ¿sí? Cuando yo lo convierto, que necesito un software adicional, el mismo software te lo lista alfabéticamente, sin ningún tipo de inconveniente. Pero bien. además, cuando vos vas traduciendo y ves que este término te llevó un montón de tiempo encontrarlo o conseguirlo, o el cliente te dijo, cambia este término por este otro, ¿sí? Lo que se hace también desde el mismo Trados, generar ese nuevo término en la grilla. Entonces se va enriqueciendo tu grilla de Excel, ¿sí? Claro, Que es lo que yo les pido hacer manual, con la herramienta lo haces así, ¿sí? claro. Pero hasta que lo manejen. Y otra Digo, cosita que vamos a manejar en lo que ya te dije, los paquetes de trabajo y de retorno, vamos a trabajar la alineación de traducciones, porque a veces vos recibís un texto, no sé, de medicina. Qué sé yo, suponete, sobre eh, hígado, hepatitis B, suponete. Y vos dijiste, sí. pero yo he traducido seis, ya llevo seis textos traducidos sobre el mismo tema. Entonces, por eso es importante guardarse las memorias, guardarse los textos, guardarse todo, porque yo cuando recibo ese texto, lo que me favorece a mí es lo siguiente, es meto todos esos textos que yo ya tengo traducidos, los meto a Trados y le meto el nombre. Ah, Entonces, ¿qué hace? Es como que yo meto todo en una bolsa y después se alinean los párrafos que son parecidos. Entonces, ah, automáticamente traslada la traducción que vos ya tenías hecha a la traducción nueva y te evitas un montón de tiempo extra. claro, y después es Sí, como que tenés que ir ajustando un par de sí, cosas nomás. las alineaciones las podés hacer tranquilamente desde la misma herramienta, no tenés que hacer nada manual. ¿Sí? O sea que vos le podés importar no solo una base de datos de Excel, sino un documento Exactamente, cualquiera. y también podemos compatibilizar, compatibilizar memorias de distintas herramientas, ¿sí? De distintas CAT. A mí me mandan, por ejemplo, no sé, de MemoQ o de WordFast, pero yo no trabajo con MemoQ, trabajo con Trados. Entonces, ¿cómo hacer que esa herramienta de MemoQ o de WordFast sea compatible con Trados para que Trados me la pueda leer? Que ¿Sí? no te queda todo desfasado, claro. Exactamente, tal cual, ¿sí? Ah, mirá. Vamos a trabajar en la creación de memorias de traducción, cómo trabajar en las memorias de traducción. Vamos a trabajar Trados, vamos a trabajar en MemoQ y vamos a trabajar en WordFast, ¿sí? Las tres herramientas Ok. CAT esas. Eh, yo por lo general, yo no me acuerdo qué versión tengo, pero yo trato de modificarla o de ayornarla a cada 10 años más o menos, porque cada 5, cada 6, cada 7 es muy poco tiempo y no hay tantas modificaciones en el medio, y si las hay Sí. son muy mínimas, pero de una versión a la otra se puede entender tranquilamente. Y otra cosa que nos permite Trados también
es bajar, ¿viste cómo tenés la Play Store de los celulares? ¿Sí? La tienda con tenés Sí. aplicaciones. Bueno, Trados también me permite entrar, que se llama Trados Store, también me permite entrar a la tienda y adquirir herramientas extras, como este Glossary Converter, me permite también trabajar con inteligencia artificial, que no lo aconsejo demasiado justamente porque no están Mm, todavía las herramientas en condiciones como para decir esto está bien, esto está mal, pero, claro. te permite, que es lo bueno y que lo vamos a ver eh, en una de las, creo que en la última unidad cuando trabajemos con inteligencia artificial y trabajemos con todo este tema de las herramientas de traducción automática y demás. eh, ¿Qué pasa? La que te ofrece Trados, que son muchas, eh, te va a pedir un código que después vamos a ver cómo se llama, que se llama código API, que es un código que te va a generar un usuario y una clave para que Bernarda Lerena sea la única que trabaje bajo esa licencia y que, que nadie te la truche ni nadie ¿cómo es que se le llama? Te la scam, se apropie, sea una Sí. estafa. ¿Sí? Bueno, y te da una licencia, creo que, no me acuerdo si 1000 o 10.000 palabras para trabajar, gratis. Y a partir de esa cantidad te empieza a cobrar. Y te va a cobrar en virtud de la cantidad de palabras o del volumen de palabras que vos trabajes. Si yo Claro. termino con no me acuerdo, creo que son 10.000. Pero supongamos que yo llegué a las 10.000, pero el texto que sigue, que traduje después, son 2.000 palabras, me va a cobrar un plus en relación con 2.000 palabras. ¿Sí? Y si traduzco Sí. 20.000, me va a cobrar un plus en relación a 20.000. ¿Sí? Siempre va en virtud de eso. Eso lo Sí. vamos a ver. Y después en el medio nos queda todo el trayecto de los software del subtitulado. Por un lado vamos a manejar el Subtitle Workshop, que es uno de los más versátiles. Hay otros, pero es uno de los más versátiles y más fáciles de utilizar. Y después vamos a trabajar con el Subtitle Edit, ¿sí? Edit de editar, que es De editar. un subtítulo, que es el que te permite a vos incrustar los subtítulos en el video para entregárselo al cliente y modificarle el tamaño de letra, el color, la posición de los subtítulos y todo lo que vos quieras modificar. Y después vamos a trabajar con que no me acuerdo en este momento cuál es el programa que utilizamos para Closed Caption. Closed Caption, se llama Closed Caption, a ver si lo tengo por acá. Y otra cosita más que no me acuerdo cuál era. Closed. Eh, Yo después tengo una pregunta del subtitulado, que sí, no sé si lo... sí, sí, ningún problema. A ver, Closed. Caption. No me acuerdo. Digo, a ver, espérame un segundito, que ya me fijé y te digo. Sí. A ver, entro aquí a los programas y en los programas debería, a ver si lo tengo por acá. Pero es un programita que te permite, a ver, sí, no, creía que lo tenía acá a mano, pero se ve que lo tengo que descargar o transferir de la otra compu. Pero es un programa que es Closed Caption y tiene otro nombre que no me acuerdo cuál es, pero no me voy a quedar con la duda. Ese sí, ese es un sitio que es gratuito hasta cierto punto, pero es muy... a ver si lo tengo por acá.
A ver, ya te digo cómo es que se llama. Closed caption. Ah, acá está. Closed Caption Creator. Closed Caption Creator. Sí, es un programa que te va a permitir, cuando vos lo habilites, seguramente te pide que crees un usuario, una contraseña y te pide una tarjeta de crédito, que después cuando vos no lo renovás al programa, se te anula, ¿sí? No te cobra absolutamente nada en ese sentido, sino que es justamente una garantía más que nada de seguridad de la herramienta. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. Y ese es para el subtitulado de sordomudos. Y en la última unidad vamos a abordar todo lo que es traducción automática. El proceso de traducción automática, los distintos traductores automáticos que existen en el mercado, pagos y de acceso libre, la calidad de cada uno, la ética del traductor al utilizarlos y sobre todo el proceso de post-edición. ¿Sí? Eso va a ser toda la última unidad y cómo darme cuenta de los errores y clasificación de errores cuando yo me dedico como traductor también a ofrecer el servicio de post-edición. Trabajar sobre una grilla, ¿sí? Y clasificar los errores y dar, o sea, mencionar el error, clasificarlo, ¿sí? Y dar una alternativa de traducción posible. Que es un poco también cuando se hace la posedición de un videojuego, ¿no? Yo lo traduzco sobre una grilla en Excel y bueno, y dependiendo de cómo voy modificando sobre la misma grilla en Excel que es la que le mando al cliente después. Claro. ¿Sí? Y el desarrollador del videojuego cargará donde correspondan los subtítulos y las correcciones que uno haga como traductor, ¿no? Es el mismo caso. El subtitulado es en función de, por ejemplo, una película, es en función del guión, te dan un diálogo o es del sonido de lo que estás viendo. De lo que es. Ahí voy. Ahí, espérate que prenda la luz. Estás, estás en un camino cierto. Se pueden hacer las dos cosas. A ver, cuando yo, por ejemplo, con el mismo programa, y que lo vamos a hacer, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, a veces hay tres caminos. El primer camino que te permite hacer el Subtitle Workshop, yo como traductor cargo el video, que sea una publicidad, sea un trailer, lo que sea, un cómic, un dibujo animado, un pedacito de una novela. ¿Sí? Bien, yo lo cargo y empiezo a subtitular. Subtitulo, paso al siguiente fotograma, subtitulo ahí, paso al siguiente, subtitulo. Termino de hacerlo. Y puede haber dos mecanismos. ¿Qué hago? El subtítulo lo puedo generar yo mismo. A mí me manda el cliente, me manda, quiero que me subtitules esta publicidad o esta presentación de la empresa. ¿Sí? Quiero que me lo subtitule y me manden los subtítulos tal cual como los quiero. Bien. Yo subtitulo, le mando el video y le mando el archivo donde yo guardé el video, ¿no? Que así como vos tenés, por ejemplo, para guardar un documento de Word, lo guardas en un documento doc, ¿sí? Para guardar los videos o para guardar las traducciones de Memoki o de Trados y demás, existen distintas extensiones que ya lo vamos a ir viendo a medida que avancen. Ahora bien, yo genero ese video, esa es una opción. La otra es que
los subtítulos yo los cargue, pero a través de, ya me mando el script, el cliente. El texto, ¿Qué es lo que sí. quiere que yo cargue ahí? Entonces yo lo cargo. Esa es otra opción. Y la otra opción que yo tengo es que ¿cómo es? Suponete que a mí me manden el, el texto a traducir, pero la película esa que a vos te mandaron va a ser doblada al español. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el mismo Subtitle Workshop, yo voy a hacer la traducción de ese trailer o de ese, ¿cómo es que se llama? No me sale ahora, soap operas, las Sí. telenovelas, o ¿cómo es que se llama? Tiene otro nombre, Sitcom. sitcom, no me salía el nombre, sitcom. Yo hago la traducción, ¿sí? ¿Y qué hago? Genero el video, genero con los subtítulos, todo. Pero el mismo Subtitle Workshop me permite a mí descargar en una hoja de Word, descargar el diálogo original, es decir, el diálogo en inglés, y al Sí. lado tu subtítulo en español, una opción, o directamente el subtítulo en español, pero donde está ese subtítulo que vos le cargaste, suponiendo que estás traduciendo del inglés al español, al lado te pone en qué minuto se genera ese subtítulo. Claro. Entonces, quien hace doblaje o hace voiceover o hace voice-off, que son tres cosas que vamos a ver, o eh, sync lips, no, perdón, al revés, lip sync, que es Lip la sync, sí. sincronización de labios cuando yo hago doblaje, ¿sí? Por eso cuando vos escuchás los subtítulos, y ves quién habla, te pareciera que está diciendo lo mismo que el Sí. movimiento de labios, ¿no? Bueno, eso se llama lip Pero sync. cuando hacen el doblaje, no. No, 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 cuando hacen el doblaje Cuando no. hacen el doblaje es como raro Es queda. más articulado. Y entonces, eso es lo que vos le mandas al cliente y eso el cliente se lo da a la compañía de doblaje para doblar, ¿sí? Las Sí. películas, lo que creas, lo que quieran conveniente traducir. Y otra cosa que te quería decir, ya que estás en el tema, cuando se traduce, sobre todo cuando vos traducís, por ejemplo, una de estas subtítulos, cuando vos lo querés hacer los subtítulos también, se pueden, esto del doblaje y demás, ya vamos a ver cómo hacer cuando yo quiero subtitular, viste, cuando subtitulan algo que es creativo y demás, que ponen justamente la voz de Trump, viste, pero diciendo estupideces o, viste, cuando le mueven la boca. Sí, Bueno, también vamos a sí, trabajar sí, sí. con ese programita para que también tiene que ver con este tema de subtitulado, ¿sí? Así que bueno, vamos a trabajar con todo eso. Cómo Bien. temporizar para que tu subtítulo entre en el momento justo y desaparezca en el momento justo, todo eso. Claro, y que te dé el tiempo para leerlo, o sea, que una persona normal lo pueda leer. Todo eso es lo que vamos a trabajar. Claro. Tiene que ver con ciertas normativas propias de la traducción de subtitulado y que últimamente se están trabajando, ¿cómo es que se llaman? Se están poniendo en práctica las propuestas por Netflix, que digamos hoy por hoy es una de las compañías más grandes que existen en cuanto a lo que es cinematografía. ¿Sí? Así que bueno, todo eso vamos a ir trabajando. Bien. ¿Mm? Y después, entonces en el parcial es a partir del 10. A partir del 10 exactamente.
Bien, ahora te voy a decir, yo no me acuerdo que tendría que fijar, primero, lo que voy a estar subiendo es una modificación eh, del, del cronograma de entrega de trabajos prácticos, sobre todo que te he corrido algunos, vamos a llegar con todo hasta al final del año, pero he corrido Sí, un poco todo para no asfixiarte yo, tanto porque al no poder entregar ahí, es como que, y vos te sí, ingresaste sí, tarde en la plataforma, lo cual hace que también se te compriman las fechas de entrega, ¿sí? sí, Pero obvio. bueno, lo que yo voy a ver, no me acuerdo cuáles son los trabajos que me adeudas de anteriormente, si tenés algún cuestionario todavía por resolver. La verdad que no Yo, me a ver, fijé. lo tengo acá, a ver, voy a entrar acá que lo estoy. Bueno, Em, yo no sé si, o sea, igualmente yo soy la única persona que está en esta materia ahora, por lo menos. sí, El TP1, TP, o sea, me quedaría en realidad a ver este cuestionario, que creo sí, que es. porque Gaby lo cursó, Camila la cursó. Sí, o sea, me quedaría mandarte, o mismo puede ser que si no, mandar el TP2 y TP3, porque para el TP4 y el 5 yo llego a hacerlo, porque en realidad este fin de semana yo me puedo poner al día, ya que esta semana fue terrible y la anterior también. Bien, vos tenés Este, el 4 y el 5 son los que son de esta semana. claro, el 4 y el 5 son los de esta semana, Y tenés entonces, el nada. cuestionario y el... El cuestionario sí, o sea, lo tengo abierto, no tengo problema. Bien, perfecto. Sí, 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 porque eso vence creo que el El 1 de septiembre. septiembre y el 2 Sí, de septiembre vence lo de... eh, el 2 de septiembre vence lo de teoría y práctica de la traducción 3. ¿Sí? O sea que vos estás debiéndome, ¿cuál decís? El el TP1 2 lo y el hiciste. 3. El TP1 es el cuestionario. Sí, ese lo hiciste. Sí. Bien, El 2 no, que es el de las cabras, que en realidad ya lo terminé, pero lo puedo mandar, que en bien, realidad tenía esa duda. Y el 3, o sea, el 2 y el 3 le tengo que mandar. bien. A ver, lo que podemos hacer, Bernarda, es lo siguiente, para que vos también te sientas cómoda al trabajar y relajada y no estés corriendo con los tiempos, para que no te pase que te volvés loco como en PT1, lo que Sí. podemos hacer es, eh, yo te habilito tanto el TP2 y el TP3 para el 2. En lugar del primero, te los corro al 2 y te corro también el 4 y el 5 al 2. Lo que se te va a juntar con las fechas de entrega se te va a ¿Qué juntar teoría? con las fechas de teoría. ¿No tenés Sí, sí, sí. inconveniente? Igual, no, no, o sea, este fin de semana ya está. Bueno, Tengo que estar todo el día con esto, así que. bueno, vamos a Pero hacer bueno, entonces esto yo así. ya lo he visto, ya vi el segundo video, estuve viendo lo de los CVs y todo, Genial, lo de los perfecto. currículums. Perfecto. Sí, es muy importante todo ese material y todo ese, porque te dice cómo alertar el tema de estafas, cómo trabajar con las Sí, plataformas, la Plunet, que sobre todo la Plunet porque que es la que trabajan los clientes agencias cuando trabajan con un pool de traductores sobre una misma traducción, ¿sí? Ese tipo de cuestiones ahí que son necesarias saber cómo funcionan y conocerlas por lo menos cuando me toquen traducir en relación o trabajar en relación con eso, ¿no? Cuando son varios lingüistas, usan esa plataforma porque ahí vos ves los archivos que tenés que traducir, el PM, el Project Manager ve cuándo vos te metiste a la plataforma y si respetaste los tiempos de entrega. Vos podés ver el circuito de tu pago, dónde está, si está todavía anclado ahí, no generaron la factura, ¿sí? Un montón de cuestiones
que es muy distinto si el PM trabaja con vos, trabaja con B, trabaja con Pepito, trabaja de manera Claro. aislada y separada. En cambio, así trabajan todos juntos dentro de un mismo El project proceso. manager, o sea, es como obviamente el enlace que tenés vos, pero ¿qué es? O sea, ¿qué tipo de profesional es? Traductor, para poder ser Pero hay PM. project manager que no son traductores. O sea, de empresas, digo yo. Estoy hablando ya de otras. No, no, Que no. son administradores, ¿no? No, dentro de una agencia de traducción, estoy hablando de un cliente de agencia, ¿no? El cliente de agencia, como Sí, habrás sí, visto vos ahí en el material, y sí. tenés varios actores. El PM, que es el que se vincula con los lingüistas y es el que tiene en su poder, digamos, cierta formación en cuanto al campo de la traducción. Eh, de hecho, que para llegar a ser PM tenés que haber presentado o haber trabajado como traductor, ¿sí? Ahora, después dentro de la misma agencia vos tenés el PM, tenés por otro lado el El proofreader, maqueteador. el proofreader que es el que revise, el que yo por ejemplo soy proofreader de una agencia y trabajas para corregir el texto y obviamente el proofreader no te lo manda a vos te lo manda el project manager que es el que te contactó, ¿sí? Después tenés el DPH que es em, el desktop manager, que es justamente el que es el maquetador, el que si vos tenés un texto donde hay imágenes o distintos tipos de letras, bueno, yo eso es lo que le tengo que entregar al cliente. Es el que hace el diseño Es el que gráfico. hace el diseño, exactamente, y que necesita ciertas herramientas manejar como publishing, y hay un montón de herramientas que hacen que maneja el DPH, ¿sí? En cuanto a tamaño de letra, disposición de las tablas, de las imágenes, etcétera, etcétera. Suponete que vos tenés, esa es otra cosa que vamos a ver. Como por ejemplo, yo subo un Adobe, pero no el Adobe que yo sino cómo hago para que Trados pueda levantar la información que está en las imágenes incrustadas y yo como traductor pueda traducir bien lo que ustedes hacen manualmente con Con Canva. Photoshop, con Canva y demás. Bueno, en el caso de, caso de Trados, sobre todo, lo que vamos a hacer es cómo yo subo esas imágenes o ese texto con imágenes a Trados y Trados me levanta la imagen con el texto para que yo lo pueda traducir y te queda, por supuesto que a lo mejor te queda desfasado el texto, no el texto, sino la imagen y demás, pero lo importante es que el texto esté traducido dentro de la imagen, ¿sí? O cuando tengo que traducir un PowerPoint, que el PowerPoint tiene imágenes, tablitas y qué sé yo, cómo me lo levanta Trados para que yo pueda traducir lo que está ahí adentro. Y bueno, y después el maquetador, el DPH, va a ser el encargado eh, de mejorar todo eso que está dentro del texto, de las imágenes y todo, para mandarle al Claro. cliente lo mismo. ¿Sí? Y obviamente después está el sector de administración, el sector administrativo, que es el que a vos te va a mandar, con el cual te vas a tener que contactar para mandarle el ¿cómo es que se llama? Proyecto. La factura para poder cobrar. Ah. ¿Sí? ¿Qué es lo Y que el project tenés manager esta es el que te semana? manda Esta semana tenés todo el sistema de pagos y hacer el seguimiento de pagos, cómo cobras, cómo sacas tarifas, el presupuesto. exactamente, cómo cotizas tú.
tu trabajo y por supuesto siguiendo una serie de parámetros que están explicados en el video y en el material de la semana, ¿no? Sí. Y Bueno, el Project Manager es el que te manda el paquete con el que vos trabajás en... Ah, ok. exactamente. Eso se llama paquete de trabajo. Al menos que sea un solo archivo, te mande el archivo y se terminó la historia. Pero cuando el proyecto ya viene de un cliente donde ya hay una memoria de traducción, hay hay una guía de estilo, hay un glosario ya convertido, hay varias cosas, no te puede mandar 25 archivitos por mail, ¿sí? Te los manda de Claro. manera ordenada a través de un paquete de trabajo que se le llama. En el caso de la plataforma Plunet, cuando son varios lingüistas, ¿sí? Que trabajan, varios Sí. traductores que trabajan en relación al proyecto, en relación con el proyecto, ¿sí? Todo se maneja por la plataforma Plunet. Esto del paquete de trabajo, el PM, el Project Manager, lo sube y lo comparte dentro de la plataforma Plunet. ¿Por qué? Porque todos vamos a traducir parte del texto cuando el proyecto es muy largo y el tiempo es muy acotado para entregarle al cliente. Entonces, no sé, suponete en medicina, en el caso de lo que vos traduzcas por el término, no sé, plain, que es ¿cómo es que se llama? Spleen, que es la vejiga, Sí. por ejemplo, digo un término general, fulanito también deberá traducir spleen como vejiga y Carlitos también debe traducir el término spleen como vejiga, ¿sí? Entonces, cuando trabajan todos en relación de un proyecto, hay una guía donde ustedes van anotando incluso consultas al cliente y demás, y el cliente está en Claro. comunicación con la misma plataforma. No solamente el PM está comunicado con ustedes, el mismo cliente está viendo cómo su trabajo va evolucionando con el tiempo y si cumplen o no con lo pactado en cuanto a tiempos, en cuanto a terminología y demás. Sí, Dice que en el video habías dicho como la penalización automática por el deadline. ¿Qué significa? O sí, sea, obviamente que si no llegas, pero digo, ¿qué significa? ¿Qué bien. pasa? No, suponete que vos no llegás a la entrega en tiempo y forma. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la plataforma Plunet, ¿viste cuando vos querés entregar suponete que vos tenés que entregar para hoy a las 23:59 un trabajo por el buzón y llego a las 0 horas y se te fue, se cerró el buzón Sí, automáticamente. Bueno, la plataforma Plunet no es que no, yo porque es una de las más usadas, hay otras que también yo se los di, que es el X, XTRF. exacto. Esa es menos usada, pero en algunos, se las doy porque en algunos casos se usa. Pero sobre todo la plataforma Plunet no es que no te va a dejar afuera y no te va a dejar, no te va a dejar Como editarlo más. ingresar y modificar y demás. Pero si yo pacté que para las 23:59 tengo que tener este adelanto del trabajo compartido y no puedo subirlo a las 01 hora porque quizás mi compañero que necesita seguir con la traducción a partir de lo que vos entregas, le estoy sacando el trabajo y el tiempo a mi compañero, Claro. ¿sí? Pero, a ver, tampoco si te pasaste un minuto no pasa nada, el problema es cuando yo me pasé un día de entrega, sin entregar nada. Ahí sí viene la penalización que generalmente o es la pérdida del trabajo o te penalizan En el proyecto en ese. el cobro, exactamente. En lugar de te descuentan de lo que vos vas a cobrar, te descuentan por demora tanto. Pero también es cierto que no somos robots, somos seres humanos. Entonces puede pasar, y eso lo vas a ver ahora con esta unidad,
donde tienen el tema de cotización, ¿sí? Vas a ver que tenés distintos parámetros que yo debo tener en cuenta a la hora de cotizar, pero puede haber imprevistos, puede haber que se me enfermó mi papá y tuve que estar un día acompañándolo en la clínica, o no sé, o se me cortó internet, o la luz, o etcétera. Bueno, todos esos imprevistos también en la cotización deben de estar presentes. Y cuando yo, llegado el momento, necesito un poco más de tiempo para hacer la entrega, tratar de que la comunicación con el cliente agencia, cuando trabajamos con el cliente agencia, el primer contacto con el traductor o con el lingüista es el PM. ¿Sí? O si trabajo en relación en relación con un cliente directo, mi contacto es con el cliente. Entonces decir, mira, che, tuve este imprevisto, me voy a demorar 1 hora o 2 horas o 3 horas, pero hacérselo saber y que ellos no estén esperando un trabajo sin tener comunicación o respuesta por parte tuya. ¿Sí? Esta comunicación, este feedback, este ida y vuelta debe estar permanente, ¿sí? No solo por este tema de demora en la entrega, sino también, mira, me surgió este término, lo busqué, no sé, en medicina, en el libro rojo de Fernando Navarro, o en los que yo les di, tengo este término para, no sé, eh, accidente cerebrovascular, entonces, ¿cómo lo traduzco? ¿Sí? O tengo brain damage, lo traduje como accidente cerebrovascular. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? Y bueno, ese tipo de comunicación también con el cliente o con el PM es válido porque te va a ir guiando y te va a ir diciendo a vos para no perder tiempo. Porque a lo mejor un mismo término aparece en 20.000 párrafos. Y si yo lo traduje mal y tengo que volverme para atrás, corregir en las 20.000 veces, ¿sí? Y pierdo un tiempo, ¿sí? Entonces esa comunicación ida y vuelta es importante hacerlo. Por eso nosotros en la materia lo que yo les muestro es, en la primera parte, cuando yo recibo el texto, cuando recibo el encargo, ¿sí? Saber qué diferencias hay entre traducción e interpretación, cómo encararla, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice Hurtado Albir? ¿Cuáles son los nuevos conceptos que están circulando en cuanto a tipologías de textos, en cuanto a género, en cuanto a tipos de traducciones y demás? Para después, a partir de la segunda unidad, ¿sí? ¿Qué pasa con ese encargo que me llegó? ¿Con quién me contacto? ¿Con el PM? ¿Sí? Con un cliente agencia o con un cliente directo. ¿Qué características tiene cada uno en mi profesión y en mi ámbito de trabajo? ¿Sí? ¿Qué es un encargo de traducción? ¿Cómo voy a presentarme cuando tenga que mandar un CV? ¿Qué características debe tener mi CV? Que ha cambiado de los viejos tiempos ahora es mucho más escueto y hay cosas para poner y hay otras cosas que no. ¿Qué pongo? ¿Es necesario que ponga foto? ¿Sí o no? Eso te iba a preguntar, Sí, como que, bueno, yo trabajo en el área de recursos humanos de una empresa sí, y justamente o sea, también dependiendo de qué país hay como diferentes modas, no sé si exactamente, modas, pero exactamente. Por eso lo vas a leer vos ahí en el material y te subí. Les com- sí, sí, me parece que lo compartí. Les compartí el artículo que está muy bueno, que es un artículo de la revista Caleidoscopio, ¿sí? Que es la revista que publica anualmente la ATI, la Asociación Argentina de Traductores e sí. Intérpretes, ¿sí? Y hay una colega que ha publicado qué considerar y qué no a la hora de formular un CV, ¿sí?
para que vos complementes, porque hay algunas cosas que ahí se mencionan, nuevas, actualizadas, ¿sí? Frente al material que yo te mandé del Word, ¿sí? Para que pueda, la mayoría de las cosas están, pero hay algunas cuestiones que, como vos decís, frente a esto de la imagen, de la foto, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿La pongo, no la pongo? Si la pongo, ¿cómo la, si no la pongo, qué pasa? Sí, y además como que condiciona a veces, ese es el Exactamente, tema. exactamente, más que nada desde ese punto de vista. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y, ¿qué te iba a decir? Ah, y entonces el parcial igual falta, o sea, bueno, Sí, no falta tanto, pero ahí voy, ahí te hablo del tema parcial. Eso en cuanto a los clientes y en cuanto al CV. Y después también les compartí cómo es la fidelización con el cliente. Y ahí vos vas a ver si, qué pasa cuando, por ejemplo, el PM te manda el trabajo y te dice a las 24 horas y vos ya lo empezaste y avanzaste el primer capítulo. ¿Qué pasa con ese tema? Porque el PM te dice, uy chicos, me equivoqué, la versión que ustedes tenían que traducir, era otra. Sí, les mandó mal la memoria, les mandó mal el glosario y se dio cuenta a las 24 horas. ¿Qué pasa con eso? Sí, que es un poco lo que tienen ustedes ahí sobre fidelización del cliente en el video y en el material. ¿Qué sí. pasa también que cuando me contacta alguien, cómo lo descubro? ¿Cómo descubro que es un scammer, un estafador, ¿sí? Frente a una agencia o frente a un cliente directo? ¿Sí? ¿Cómo lo reconozco? Cuando tengo que cobrar de un cliente en el extranjero, ¿qué parámetros hay? ¿Sí? Es decir, ¿qué es el sistema PayPal? ¿Sí? ¿Qué es el sistema ¿cómo es el otro? Pioneer El Pioneer, o el Wise. exacto. Todos esos, ¿cuáles son las características propias de cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué información necesito darle a mi cliente para que me haga la transferencia o el depósito en mi cuenta? Bueno, todo ese tipo de cuestiones que hacen al dominio de mi relación con cliente directo, cliente agencia, PM, cómo cobro, la plataforma Plunet. Está organizada la materia para que todos los contenidos vayan de menor a mayor, ¿sí? Pasando por todos los parámetros con los que uno se va a encontrar como traductor frente al encargo, como traductor frente a los tipos de clientes, como traductor frente a hacerme conocer, ¿sí? A través de las redes, LinkedIn, qué pasa con Proceta, ¿sí? Qué es lo que se llama Blue Board dentro del Proceta, ¿sí? Bueno, un montón de cuestiones que hacen a la formación profesional de cada uno y de la inserción. Y lo que vamos a trabajar ahora es justamente cómo cotizo, cuáles son los parámetros que necesito para cotizar, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros? Tiempo, costo, calidad, ¿sí? Que son tres variables fundamentales que debo tener en cuenta a la hora de procesar. Dicho grosso modo, en cuanto al tiempo, ¿qué pasa si se me corta la luz? Tener en cuenta eso. ¿Qué pasa en el costo? Si se demora el cliente en mandarme el dinero, le cobro un plus. ¿Sí? Si no tengo guía de estilo, le cobro un plus por investigación. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son las que tenés que tener en cuenta. Y, Y ahí entra, y también sí. entra ahí, si yo tengo que trabajar, suponete, con un cliente que está en otra parte del mundo, suponete que lo tengo que mandar a, no sé, a Turquía o a Japón al trabajo, saber la cantidad de horas, ¿sí? Que por lo general te lo mandan, pero la cantidad de horas que tengo Ah, de diferencia. de diferencia, ¿sí? Viste que viene el +3, el -3, el +5. Bueno, Sí. ¿qué cálculo tengo que hacer matemático para saber
Sí, yo tengo que entregarlo, no sé, hoy qué día es el 20, suponete que tengo que 8. entregarlo el 10 de septiembre a las 7 de la tarde, tiene que estar en Turquía, ¿sí? En Ankara o en Tokio, ¿sí? Saber si tengo tanta cantidad de diferencia de horas, a qué hora lo tengo que mandar yo para que les llegue a ellos en tiempo y en forma, ¿sí? Eso también Sí, van a trabajar esta semana. ¿Sí? Tener en cuenta también como en el campo de la traducción, que no es lo mismo, bueno, ya recién dijimos traducción que interpretación, y en la corrección de los textos, que es la que vos haces en la práctica de traducción, por ejemplo, antes de entregar tu trabajo final, eso se llama edición. Y cuando vos tenés que corregir el texto hecho por un motor automático, por ejemplo, eso se llama post-edición. ¿Sí? Entonces, ok, no confundir esos términos porque se va a cobrar de diferente claro, modo. ¿Sí? Que es un poquito el trabajo práctico que tenés que llevar a cabo esta semana. La interpretación de los bien. términos, el tema de la cotización, como los parámetros de cotización y demás. Y una vez que ya tenemos el texto en mano, ¿cómo traducirlo? Donde vamos a ver las herramientas de traducción asistida por computadora, como recién dijimos, las CAT Tools, Trados, Memory, WordFast, con todas sus características. Dentro de la traducción, lo que es subtitulado y incrustado de los subtítulos, y en la unidad final, la traducción automática y la corrección de los errores, la posedición y clasificación de errores. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa con el parcial? Por eso me falta modificar algunas fechas y te voy a subir, yo te voy a decir, Bernarda, está modificada las fechas del cronograma. Nosotros vos vas a entregarme el 4 y el 5, que ahora te voy a modificar las fechas, y te voy a habilitar de la misma unidad, te voy a habilitar un video que no lleva trabajo práctico, ¿sí? Pero es un video cuyos temas sí van a entrar en el parcial, que tiene que ver como anticipo a lo que es las herramientas de traducción asistidas por computadora, para que después del parcial podamos directamente empezar a trabajar con Trados, que es la primera que vamos a ver. ¿Sí? Pero ese Bien. crédito de anticipación también. El parcial va a ser más que nada, como venimos viendo, teórico-práctico, ¿sí? Pero donde vos, traductora, futura traductora, necesitas desenvolverte en los distintos ámbitos, desde cuando vos recibís el texto, ¿sí? Hasta cuando vos tenés que cotizar, darte a conocer quién es el PM de la agencia, otro Ok, cliente directo, bueno, todo lo que hemos visto en esta primera parte, más ese videito, que yo lo voy a habilitar, ¿sí? A partir del 2 y el parcial es el 10, o sea que en esos 8 días tenés tiempo de ver el video, tomar sí, notas, sí, registrar conceptos y demás, ¿sí? bien. Bueno, Y te puedo hacer una pregunta que en realidad era de esto de que lo que hay que tener en cuenta, que dijiste costo, tiempo. tiempo y calidad, Dentro del sí. costo, sí. Dentro del costo vendría a ser el nivel tipo de dificultad del tema o eso ya sería una decisión que tomo yo si, por ejemplo, no estoy, em, si bien, bueno, termino de estudiar y me especializo en algo en particular, Ya sé por dónde viene si la no está pregunta. dentro de mi zona, no lo voy a aceptar porque no sería ético. Em, pero no sé, no se me ocurre un ejemplo, pero Bien, ponele algo que no ya haya mucha información. Sí, ya te entendí. Exacto, tal cual. Suponete que yo me dedico traducción, no sé, traducción petróleo y gas. Y tengo esta grilla terminológica, ya la tengo armada, pero resulta de que
lo que me mandaron es chino básico, porque no conozco la terminología. Entonces, dentro de los parámetros, vos trabajás, vos cuando cargaste el CV, dice especialista en traducción, especialista, no sé, en petróleo gas, ¿sí? Entonces, lógicamente, quien te vaya, el cliente, agencia o el cliente directo, y bueno, acá dice petróleo gas, ¿sí? Entonces, vos lo aceptas, lo ves al texto, no aceptes, porque a veces te tiran, te voy a pagar tanto, pero resulta que cuando vos te encontras es un texto superior, es un texto en complejidad superior a lo que te están ofreciendo por palabra, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés que hacer es mostrarme, que te manden el texto, ¿sí? Y te fijas cuál es el nivel de dificultad que tiene el texto y bueno, y cuánto tiempo a lo mejor te va a insumir, siempre y cuando no te manden un glosario, te manden memorias ya validadas o actualizadas, ¿sí? Como la grilla que ustedes están haciendo en PT1 o la que yo les pasé para la ficha técnica en teoría de la traducción 3. ¿Qué pasa si yo me tengo que desde cero sentar a armar esa grilla terminológica? ¿Cuánto tiempo me lleva? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a mí investigar y documentarme? Bueno, eso va a ir a parar al costo y acordarlo con el cliente, ¿sí? Y acordarlo con el cliente. Y lo otro que vos decís, por eso siempre digo que nosotros, o en mi caso por ejemplo, les doy distintas, y bueno, y en PT2 y en PT3 con Alec y con David, han visto otros tipos de cuestiones y ahora están viendo conmigo en teoría y práctica de función 3. Es tanto el universo de campos especializados donde podemos trabajar y eso que no vemos el campo de la traducción legal, eh, Sí, pero es tanto que, bueno, como traductores tenemos que movernos éticamente en un campo, no es que podemos agarrar lo primero que venga. ¿Sí? Yo me puedo dedicar a traducción técnica, pero dentro de la técnica me dedico a petróleo y gas, no me dedico a gastronomía. Entonces también, éticamente, uno tiene que saber hasta dónde conoce, hasta dónde sabe y hasta dónde puede arriesgarse. ¿Sí? Saber decir que no o saber decir que sí, a veces porque no tengo trabajo, porque quiero y agarro y después resulta de que después agarro un trabajo y entrego cualquier cosa y bueno, y obviamente no me van a volver a contactar. Entonces uno también tiene que ser éticamente creíble y confiable en ese sentido, ¿no? ¿Mm? Y eso tiene que sí, ver con uno de los tantos parámetros del costo. ¿Mm? bien, Los perfecto. otros parámetros que ya te dije, qué pasa cuando yo le voy a cobrar, voy a cotizarle a fulanito, ¿qué pasa? Yo te cotizo esto, pero necesito un adelanto antes de empezar a trabajar y después, con un plazo no superior a tanto tiempo, la transferencia del resto. ¿Sí? Bueno, Claro, si no, no te entrego el trabajo, porque esa es otra. Porque yo le entrego, asegurarme, por supuesto que hay clientes y clientes, hay clientes que son más confiables que otros y a veces les entrego el trabajo y te mandan, te pagan, pero a veces le mando el trabajo y olvídate de que te paguen, ¿viste? ¿A quién le vas a ir a reclamar? claro, Entonces todo eso, ya está. todo ese acuerdo con el cliente, el porcentaje que te va a pagar ahora y demás, todo tiene que ver con el costo, ¿sí? Y por eso esa grilla en Excel que yo les di, que les sugiero que hagan, como que es una grilla en Excel casera, pero para que ustedes sepan cómo seguir los pagos del cliente. Me pagó el 10%, pero me debe pagar el resto. ¿Cuándo se cumple el resto a la fecha? Y en tal fecha. Y
¿sí? Ese tipo de cuestiones que hacen a esto, ¿no? Qué sé yo, suponete que el cliente te pidió que si bien, como habrás leído en el material, en uno de los materiales, dice que si yo como traductor me ocupo a traducción, la corrección, digamos, la edición del texto la debe realizar otra persona. ¿Sí? Yo no Claro. puedo ser traductor y proofreader al mismo tiempo, ¿no? Pero, qué sé Sí, yo, obvio. hay clientes que, como el texto es corto, confían en el traductor, digamos, en el lingüista, digo, confían en el lingüista bajo los dos roles, como traductor y como proofreader, porque entonces ahí le abarato los costos. Entonces, bueno, tener en cuenta, si yo también no solo tengo que hacer la traducción, sino también te pide que hagas el proofreading, es decir, la corrección, la revisión y corrección, también le tengo que cobrar un plus, porque no cumplo una función sino dos, ¿sí? Y el proofreader es, o sea, obviamente que es un traductor, su proceso es eh, corregir así, leyéndolo directamente o tiene como una base para ver si está bien o mal. ¿Cómo es el sistema de corrección de Muy eso? bien. Por ejemplo, en mi caso, yo me recibí en la Facultad de Córdoba de traductor, hice también el interpretariado y demás. Y como corrector de textos, yo hice en Buenos Aires con la Fundación Literae. ¿Sí? La Fundación Literae te da. Acá en la Argentina hay dos instituciones que te permiten la carrera de corrector, perdón, de técnico superior en corrección de textos académicos, tanto técnicos científicos, legales como literarios. ¿Sí? Nada más que yo me dedico a la corrección de textos, a la traducción por un lado y a la corrección, pero dentro del ámbito técnico científico. Hay quienes después se dedican a la corrección y a la traducción de textos literarios o de textos jurídicos. Pero el proofreader que está dentro de la agencia tiene no solo la formación de traductor para conocer el tema, sino también, o para conocer el tema y los pares de idiomas, ¿sí? Qué sé yo, hay correctores que trabajan el par inglés-español, pero hay otros que trabajan el par francés, si lo tienen que llevar del francés al portugués, por ejemplo, ¿no? Y Claro. manejan esos idiomas. Pero sí existe la carrera de corrector, que es un poquito, ves lo que ustedes tienen en la guía de estilo. ¿Sí? Vos vas viendo en las distintas materias, tenés sintaxis, análisis de oraciones, tenés normativa uno y 2, tenés prácticas de corrección uno 2 y 3, tenés varias materias que es la que te avalan después para dar. ¿Mm? Y tenés dos instituciones, la Fundación Literae, que es una de las mejores que hay acá en la Argentina, que está en Buenos Aires, y dicta la carrera a distancia, que la rectora es Alicia Zorrilla, que habrás visto si has leído material de ella. Alicia Sí, Zorrilla es la directora. claro, Zorrilla, sí, no ¿Eh? sé, se llamaba Alicia. Alicia Zorrilla, que es una mujer grande, no sé si sigue estando, pero publica y demás, fue la directora cuando yo estuve y aparte fue docente mío en normativa uno y 2 y en sintaxis 2. Estuvo y en corrección de textos jurídicos, también la tuve. Y después tenés, por otro lado, tenés, que también te da el título, pero es de menor calidad, es el Eduardo Mallea, que también está en Buenos Aires. Ah, no, Eduardo, no ubico. Carlos Eduardo Mallea o Eduardo Carlos Mallea, algo así, que fue un escritor argentino y escritor parecido de la época de José Hernández, del Martín Fierro, Ah, mira, de la misma sí. época. Sí, sí. Así que sí, sí, sí está la carrera. Así como tenés la de traductor, tenés la de corrección de textos académicos,
¿sí? Y la de corrección y el de interpretación. Son 3 carreras para Pero vos poder... podés trabajar de corrector siendo traductor, Sí, sí, sí. solamente digo, sin haber te recibido de editor. Alguien, cualquier Ya persona. te entendí. Si vos podés trabajar de corrector de textos sin tener la carrera de traductor, ¿eso me preguntas vos? No, A ver. si vos podés trabajar de corrector siendo traductor únicamente, sin ser corrector, o sea, no se puede, o no, Y no si sería ético. no sería ético, pero, a ver, hoy por hoy, si vos vas a trabajar en relación con un cliente agencia, sí, te piden que seas traductor y que seas corrector al mismo tiempo, más allá que dentro de la agencia vos te dediques solamente a corrección de textos, ¿sí? Ahora, desde lo personal, yo si quiero puedo ofrecerme como traductor a mi cliente directo, como traductor y como corrector si quiero, Claro, ¿sí? Obviamente, como vos estás ejerciendo doble función y eh, tratar de cobrarle un plus un poco más, que también representa claro. tus horas de tiempo, ¿no? Para el trabajo. Sí, obvio, toda esa dedicación. ¿Por qué? Porque si Bien, bien yo les digo en teoría y práctica de la traducción general, que son 400 palabras, y vayan párrafo traduciendo, párrafo por párrafo, y a medida que avanzan, vayan viendo cómo conectan un párrafo con el otro, qué recursos cohesivos, qué conectores, ver la terminología, ver los errores de puntuación, de normativa y demás, cuando vos tengas que traducir 40.000 palabras y los tiempos no te den y viste vos vas traduciendo, pero viste que por ahí uno va leyendo y se te pasan algunas cuestiones. A veces cuando veamos con la memoria, hay segmentos que si ya se tradujeron antes, ya la memoria te los devuelve y lo que vos tenés que claro, modificar, sí, en la memoria decía, la casa de Pedro es grande, pero en el texto que te dieron a vos no figura no sé, casa, sino departamento, a vos te va a traducir la casa, te va a mandar la memoria tal cual como fue traducida en ese texto. La casa de Pedro es grande, pero resulta que en este nuevo tengo que modificar casa por departamento, pero no tengo que traducir todo, ¿sí? Modifico solamente la casa por el departamento. Y eso te lo permite hacer la memoria de traducción cuando son textos demasiado extensos, ¿sí? claro, Entonces sí. ahí vos te garantizas que yo puedo ir controlando y controlando mínimamente que haya cohesión, que haya relación de la terminología que sea la apropiada, porque cuando vos trabajes con el glosario, cuando subas el glosario, los términos, ¿sí? Que ya están validados en el glosario, te los va a marcar en rojo o en azul. Entonces, vos ya sabes que ese término, el equivalente, no lo tenés que buscar, ya está dentro del glosario, ¿sí? Y si la oración ya está traducida, viene de la memoria. Por eso es importante trabajar con memorias, con glosarios y manejar bien, por supuesto, la herramienta. Todo eso lo puedes hacer con las herramientas que vamos a ver post parcial, ¿sí? Bien, perfecto. Hay muchísimo para trabajar en el campo de la traducción, sobre todo en esta materia donde vamos a ir viendo de todo para que antes cuando yo le agarré la materia, igual que cuando agarré todas las materias, había muy poco y mucho contenido se cruzaba. Entonces yo una propuesta que tuve en una reunión con Sole y con supervisión es por qué no brindarle más práctica y que Inserción tenga las herramientas que es en definitiva con lo que ustedes se van Son a reales. trabajar, más que leer los PDFs que muchas veces no te dicen lo que te vas a encontrar en la realidad, ¿no? Claro, O este caso de fidelización, de estafas y demás. Bueno, todo eso claro, como cosas que te pueden pasar, situaciones. exactamente. Pero ojo, todo eso es porque uno se mete y con la experiencia en el trabajo de uno Claro, y demás, sí, uno puede ir formulando la guía de estilo desde mi rol como corrector. Los contenidos
en PT1 y en teoría y práctica a través de la experiencia que uno traduce y que conoce y que se documenta y que lee. Y bueno, y en las otras materias, en inserción, sobre todo en la vida real, lo que uno ha vivido, y creo que sería egoísta no compartirlo como cuando yo la cursé, cuando yo cursaba en la facultad, no había CATS, tuve que hacer cursos aparte, porque Ah, me llegó el claro. primer encargo y era contrado, y yo no tenía ni noción de cómo trabajar contrado, o qué era una memoria, o qué era un glosario validado. Entonces, bueno, o qué era Plunet, bueno, todas esas cosas uno lo vas aprendiendo sobre el camino y nunca terminas de aprender, ¿no? Claro, tenés que estar todo el tiempo en movimiento. Exactamente, o los recursos, las fuentes, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna otra Bueno, preguntita? no, creo que ya tenía esas cosas anotadas, pero Bueno, entonces, volviendo a los que vos me tenés que entregar, que son, dijimos, a ver que lo anoté en algún lado recién. el 2 y el 3, porque los demás tengo el Ah, acá buzón está. abierto. Bien, perdón, acá está. Entonces, el TP2 y el TP3 yo te los voy a actualizar entonces al 2 de septiembre 23:59. ¿Sí? Bien, perfecto. Así vos trabajas tranquila y podés entregar. Y en teoría y práctica de la traducción, perdón, teoría de la traducción 3, ¿cómo andas con las entregas? A ver. ¿Necesitas que te corra Yo creo que alguna de también? ese hice todos los cuestionarios. No sé si entregué algún documento. La última Va, traducción, todos los cuestionarios. el TP4 lo entregaste. El TP4 era una traducción No, y el análisis de un texto. hice el TP1, TP2, TP3, Sí, que son creo. cuestionarios. A ver. Y el 4 no llegaste a hacerlo. No. Bueno, El el, TP3 no lo había hecho yo. ¿cuál? Creo que sí. ¿Al cual decís? TP. TP3 A ver, del... ahora me, No, entonces hice el 1 y el 2. ahora me fijo. Espérate 2 segundos y ya te, Sí. ya te digo a El cuál. 1 sí lo hice. El 2 a ver, que era de género también. Eh, Tengo que hacer el 3. Este 4 es overdue. A ver, Eh, claro. espérate, que estoy en inserción. Estamos hablando de la otra. Espérate. De, a ver. Bien. Entonces, solo debería ser. O sea, no sé si puede abrir el cuestionario 3 que no lo hice. A ver, espérame 2 segunditos que, a ver Sí, si. obvio. Me estás hablando de. Ah, del cuestionario. O sea, el uno y el 2 los hiciste. El uno que es de texto, cohesión y coherencia está Sí, hecho. El 2 que es el género, 2 traducción y también. tipo de texto, Y bien. tipo de texto. Sí, el 3 que dice traducción de textos técnicos, no. No. O sea, lo Bien, leí, pero no lo hice, se bien, ve. entonces, bien, el TP3. Entonces, en teoría de la traducción 3 te tengo que habilitar el TP3 y el TP4. Y en inserción dijimos el TP3 El 3, y el el TP4, 2. ¿no? Perdón, el TP2 y el TP3 de inserción. Porque el 4, Sí. bien. El El, 4 me queda bien la el 4 fecha. y el Y 5 los. después esto también, porque esto es para el 2. O sea, se me va a juntar, pero tengo tiempo porque ya ahora me puedo dedicar a esto Bien, 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 sin bien. morir. Bueno, entonces, en inserción, el TP2 y el TP3 te los corro al 2 de septiembre. Y en Sí, teoría de la traducción 3, el TP3 y el 4 también te los corro al 2 de septiembre. ¿Está bien? perfecto. Sí, muchas gracias. No, de nada. Lo que sí, espérate que ahora te veo, así te digo un par de cositas. Espérate que cierre acá y acá. En teoría de la traducción 3 yo le subí, que te debe haber llegado, pero
al no entregar el trabajo, vas a ver que en teoría de la traducción 3 yo esta semana, sí, les compartí en la plataforma un material que también te sirve para traducción literaria, Sí, que es eso lo vi, lo de onomatopeyas. el Es de más, los te iba a decir onomatopeyas, justamente ¿sí? ¿Por qué? Porque van a que me encontrar servía para el TP esa, de inserción. incluso Gaby tuvo una duda con el TP, así que por eso les decía que vayan al foro para ver la respuesta que yo le di a Sí, Gabriela respecto de ese TP y les sirva a ustedes también como ayuda. ¿Por qué? Porque van a trabajar ahí con onomatopeyas, que es al ser de ecoturismo aparecen onomatopeyas de animales, y las onomatopeyas, el guau guau o el miau que nosotros tenemos en español, en las películas en inglés, no son lo mismo. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cómo se llama esa estrategia? Adaptación cultural. Tengo que adaptar culturalmente ese sonido onomatopéyico del inglés al español o del español al inglés, depende si haga directa o inversa. Y además otro tipo no solamente las onomatopeyas de los animales, sino también tienen las onomatopeyas de acciones. El boom cuando explota una bomba o el pam pam cuando los tiros en la guerra. Y me hacía acordar Batman, ¿viste? Que pelean con Batman y Robin y aparecen los globitos que dicen, bueno, sí. esa traducción es también propia, ahí podés comparar cómo está traducida la serie en español y en inglés, y ahí te vas a ver la comparación de las onomatopeyas entre un idioma y otro, ¿no? Igual, o sea, lo que no entiendo mucho es Sí. por qué un perro hablaría en otro idioma. O sea, ¿por qué Sí, sería diferente si es un ladrido? En es fin, más, yo les subí ahí una imagen para que vean los perros como ladran en distintos idiomas, en el árabe, en el francés, en el portugués, es rarísimo. se traducen de distinta manera. Sí, 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 sí. Es raro porque para mí el perro que yo tengo acá en Córdoba ladra de igual manera que el perro de Estados Unidos o que el perro de Grecia. Sí, Pero bueno, es, está bien, es la convención. exactamente, tiene que ver con convenciones, exactamente. Que se lo compartí con Alex, porque Alex sé que trabaja también en la traducción literaria para que también lo tenga, porque los otros días estuvimos charlando y bueno, como yo conocía del tema y justo le di ese texto que les di de ecoturismo, ¿sí? Sí. Trabajando con el área técnica y demás, como para que ustedes también. Obviamente que no es un texto técnico, sí. No tiene que ver no es científico, tiene que ver con tecnología, no, tiene que ver con otras áreas. Pero igualmente se trabaja desde la clasificación de la UNESCO, porque yo digo, ¿cómo se encasilla en el mundo este tipo de texto que voy a traducir? ¿Encaja con mi perfil como traductor o no? Bueno, todo ese tipo de cuestiones, viste cómo trabajamos también en traducción médica, ¿sí? A partir del UNESCO, Sí. con la ciencia médica y las subdisciplinas. Bueno, con las tecnologías pasa lo mismo, con las ciencias de ingeniería lo mismo, ciencias agronómicas igual, con las ciencias económicas igual, pero sabiendo qué es el turismo o qué es, no sé, la cirugía o qué es la gastroenterología, y ahí puedo encajar si esto es un texto que va por la cirugía, si es un texto que tiene que ver con, no sé, con rayos X, o tiene que ver con una operación de complejidad, un ensayo clínico, bueno, a saber distinguir lo interno, la estructura interna de cada uno de los textos que me llegan, ¿no? Y eso es lo que hace la UNESCO. Organizar esta amplitud de campos especializados y saber cómo moverse o en qué ámbito se mueve cada tipo de tema o de texto especializado, ¿no? Así que bueno, entonces, está bien. Bueno, ¿y las clases van a mantenerse en el mismo, como están organizadas en el organigrama?
O sea, hoy no, porque tendría que haber sido ayer, pero digo, las demás sí, las otras dos. Los encuentros sincrónicos, decís vos. Sí, 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 sí. sí. Los encuentros sincrónicos vamos a dejarlos en el mismo día y horario. ¿A vos te viene bien o querés pasarlo los viernes? Em, Como te sea mejor a vos. Yo los sí, yo creo viernes, que me serviría mejor los viernes, porque me puedo bueno, ir bien, antes. bien, bien, bien. Sí, no tengo ningún tipo de inconveniente. Entonces, ahora que parece que lo voy a anotar, ahora que vos me lo dijiste, entonces, viernes a las 18, ¿no es cierto? Sí, porque ya ahora cambia el horario, así que van a ser las 18 en todos lados. Bien. Viernes 18 horas, inserción, taller sincrónico. Bien, encuentro sincrónico. Así yo lo modifico, ya que te voy a modificar las fechas de entrega, ¿sí? Perfecto. Entonces Ya queda ya contemplo estos mismos horarios y los pongo los viernes. eh, los corro los viernes, digo, a las 18 horas, sin ningún tipo de inconveniente. buenísimo. ¿Vale? Bueno, Perfecto. cualquier duda que te surgen a medida que vos vayas Sí, trabajando y demás, me consultas, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Yo te voy ahora a buenísimo. modificar las fechas de esas entregas en inserción y en teoría de la traducción 3 para que vos puedas tenerlo, trabajar tranquilo y presentar todo en tiempo y forma, ¿vale? Buenísimo. Muchas No, gracias. no, perfecto, Bueno, que andes bárbaro y buen fin de semana. Mucha buen fin de suerte. semana. Dale, igual que andes Chao. muy bien. Chau, chau, hasta luego.